Te lo decíamos hace un ratito, estamos con el doctor Facundo Manes, que ha tenido, bueno, la diferencia de presentarse en nuestro programa también. Esta tarde tiene una agenda muy agitada, pero esta tarde, 17:45, está en uno de los salones de la Fluvial de Rosario, el Salón Amarras de la Fluvial, para dar una conferencia sobre bases de la cooperación, pero concretamente dentro del ciclo Pensar el Cerebro. Viene presentado por Telefónica de Argentina y va a hablar esta tarde, va a estar seguramente colmado el salón porque es muchísima la atracción que genera esto de pensar el cerebro o de usar el cerebro para conocer nuestra mente y vivir mejor, que es lo que plantea Manes en su libro. ¿Cómo está, doctor? Gracias. Un placer estar acá. Un placer. Un placer para nosotros también. Tengo aproximadamente 25 preguntas, vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Y después vamos a hablar también con la gente de Telefónica. Facundo, vamos a decir que los que no puedan asistir esta tarde porque ya las entradas están agotadas, tienen dos opciones. Una, esperar para postear, para hacer un comentario debajo de nuestro posteo en un ratito nada más, para ganarse una entrada. Y la otra es verlo a través de la web. Enseguida te damos el link donde puedes seguir la conferencia de Manes esta tarde. ¿Por qué usar el cerebro para vivir mejor? ¿Cuáles son las claves de usar el cerebro y vivir mejor? Primero porque todo lo hacemos con el cerebro. Somos cerebros con patas. Si nos hacen un trasplante de corazón y sobrevivimos, vamos a ser los mismos. En cambio, si tenemos una pequeña lesión en una zona estratégica del cerebro, ya no seremos los mismos, nuestra conducta es diferente, nuestra personalidad es diferente, nuestras memorias. O sea que el cerebro es todo. Todo lo hacemos con el cerebro, entonces es muy bueno que los datos científicos que estamos investigando no queden reducidos al laboratorio, que se debatan en la sociedad. Y esto es lo que estamos planteando en el libro y también dando consejos para vivir mejor, como pasa con una computadora. A veces tenemos computadoras que tienen mucho potencial, pero solamente usamos parte del potencial porque no conocemos funciones. Lo que planteamos en el libro es, cuanto más conozcamos sobre cómo funciona el cerebro, las personas pueden cuidarlo e inclusive ser más felices, porque, por ejemplo, de la manera que pensamos es la manera que sentimos. Si yo pienso tóxicamente, voy a sentirme mal. Y eso lo crea el cerebro. Eso se puede modificar. Y además, si yo pienso tóxicamente algo y porque es creado por mí, voy a decidir tóxicamente. Por eso a veces hay que resetear la computadora. Totalmente. Hay que resetearla y limpiarla de los virus. Un tema que no puedo dejar de preguntar en el día de hoy tiene que ver con el estado de Cerati, que estuvo 4 años en coma. Su mamá decía, yo siento que él me aprieta la mano, que tiene algunos gestos conmigo. Los médicos dijeron que eso nunca se pudo comprobar y en realidad todavía es muy misterioso lo que pasa en el cuerpo humano, o por lo menos lo que pasa en el cerebro cuando una persona está en coma. Mira, yo nunca hablo de pacientes particulares, pero vamos a hablar del tema este que es el estado vegetativo. La conciencia se puede dividir en dos. Es difícil, la conciencia es lo más difícil del estudio de las neurociencias, que es la conciencia. Y tampoco cómo acceder científicamente a un pensamiento íntimo, personal, que es la conciencia de cada uno. Pero hay dos aspectos de la conciencia claramente. Uno es estar despierto. La gente en coma está con los ojos cerrados y no está conectada. La gente con estado vegetativo está con los ojos abiertos, despierto, pero no está conectado. Y ahora hay muchas investigaciones, algunas surgidas de nuestro laboratorio, en INECO, en la Fundación INECO, en la Universidad Favaloro, y otras investigaciones de Bélgica, de Cambridge, Inglaterra, de Nueva York, de Canadá, en donde algunas de las personas con vegetativo tienen alguna actividad cerebral cuando alguien le habla. Ahora, tampoco eso representa la conciencia, pero hay un debate enorme de qué pasa en el cerebro de las personas con estado vegetativo. Se conoció ayer el caso de un chico australiano que tuvo un accidente con una moto, quedó en coma durante una semana y había tenido, cuando era más chico, algunas clases de mandarín. Cuando se despertó, no hablaba en inglés, hablaba en chino. Bueno, ¿cómo puede suceder esto? Yo no conozco el caso. Claro, y como yo lo que leí nada más. Y como te dije, es difícil hablar de un caso porque a veces uno no tiene todas las variables. Pero saliendo de este caso, te voy a contar que una reflexión acerca de lo que decís, que me parece interesante, es que los idiomas se aprenden muy bien en la infancia. Hasta los 8 meses uno pone un bebé de 6 meses en Mongolia, en China, un bebé que nació en La Plata, lo ponemos a los 6 meses en Mongolia, en China, y va a diferenciar esos idiomas, 2 palabras, casi como un nativo. Después de los 8 meses, esa capacidad se pierde hasta los 7 años. Igual es muy buena edad para aprender idiomas hasta los 7 años, y luego decae. Y otra cosa que se sabe, y que es relacionado con lo que vos preguntabas, es que si uno es bilingüe casi en el útero, porque un padre habla inglés y la madre habla español, los mismos sistemas se encargan de los 2 lenguajes. Cuando uno aprende el lenguaje de grande,
los sistemas estarían separados. O sea que si este chico se aprendió mandarín o lo que sea de grande, quizás se seleccionó la parte esa y no el idioma materno. Claro, es impresionante. Doctor, ahora que habla de lo que pasa dentro del útero, ¿no? ¿Hay una diferencia congénita entre los cerebros masculinos y femeninos de hombres y mujeres? Y sí, hay un gran debate y básicamente la respuesta sería macroscópicamente, a grandes rasgos, si un patólogo, que es un médico que examina tejido post-mortem, ve 10 cerebros, algunos de mujeres y varones, no va a poder decir este de mujer o este de varón, aunque hay algunas diferencias. La mayor diferencia es funcional en la conectividad y vos dijiste algo bueno y muy importante, que es el útero. Desde el útero ya hay baños hormonales diferentes entre el cerebro masculino y el cerebro femenino. Además, la experiencia de la mujer con tener un hijo en la panza, amamantarlo, eso cambia el cerebro, porque la experiencia cambia el cerebro. Pero la mayor diferencia se da a nivel funcional, emocional. Las emociones son diferentes, el proceso emocional sería diferente en las mujeres que en los varones. El proceso emocional es diferente, pero estamos constituidos en forma diferente. Digo esto porque hay mujeres que después de nacer tienen experiencias muy masculinas o tratan de parecerse cada vez más a los hombres, pero eso es absolutamente imposible. Es decir, que nos igualemos en ese nivel, sí en cuanto a cantidad de derechos, por supuesto, y en cuanto a nivel de derechos, pero en cuanto a pensar igual que los hombres es muy difícil. Bueno, pero tenemos los varones nunca nos embarazamos, o sea, hay diferencias biológicas que son únicas para la mujer y únicas para el varón. Igual estamos hablando de estudios y de sexos a grandes rasgos, ¿no? A nivel individual, con las experiencias, eso más discutible de la ciencia, pero claramente el cerebro femenino y masculino tienen diferencias sutiles en el funcionamiento, sobre todo a nivel emocional. Doctor, usted dice en su libro que el Alzheimer es la epidemia del siglo XXI. ¿Por qué? Porque el principal factor de riesgo para el Alzheimer es la edad. A mayor edad, más Alzheimer. Y la gente está viviendo más, la expectativa de vida crece. Entonces, está aumentando el principal factor de riesgo. El Alzheimer hoy, que ya es una epidemia, no es solo un problema médico, porque además afecta al paciente y al entorno familiar. Totalmente. En Argentina hay 500.000 de personas con Alzheimer o enfermedades relacionadas, pero esto afecta a toda la familia. La familia que cuida a una persona con trastornos neurológicos o psiquiátricos tiene mayor estrés, mayor ansiedad, mayor depresión. Entonces es una enfermedad como otras neurológicas y psiquiátricas que afecta a todo el entorno familiar. Y no es un problema médico, como decía, es un problema político, económico y social. Los gobiernos de todo el mundo no saben cómo afrontar esta epidemia porque no hay cura, avanza y afecta a todo el núcleo familiar. Así que es un problema que excede a la Argentina, que es global. Hoy se calcula que hay casi 38 millones de personas en el mundo con Alzheimer. Imagínate ciudades como Madrid, Buenos Aires, lleno de personas con Alzheimer. Y esto va a crecer exponencialmente porque aumenta la expectativa de vida. Todavía no tiene cura, pero sí se puede de alguna manera prevenir desde antes de que empiecen los primeros síntomas. Sí, todavía no hay cura. Hay algunos experimentos e intervenciones en las cuales algunas estoy yo en forma internacional que son esperanzadoras, pero como bien decís, se pueden hacer cosas no para curar, pero si la pendiente es así, para que se haga menos abrupta la pendiente. ¿Y qué cosas se pueden hacer? Sí. Primero, hay un tratamiento sintomático para mejorar la memoria, la conducta, un tratamiento médico, farmacológico. También el arte, la terapia, la musicoterapia, la terapia ocupacional, la estimulación cognitiva. También tratar a la familia. Como te dije, la familia son los otros enfermos. Y bueno, hay otras cosas que un equipo médico especializado puede hacer para que, si bien la pendiente es inevitable, esa pendiente sea menos abrupta. Leyendo el libro me entero que, por ejemplo, los bebés de 2 días pueden distinguir caras. Hasta ahora se creía que, o hasta hace poco se creía que los bebés no podían ver bien hasta la semana de vida. Sin embargo, los 2 días ya pueden distinguir caras. Sí. ¿Por qué los rostros son tan importantes? Bueno, mira, el cerebro trabaja en red. Cuando uno tiene, por ejemplo, una decisión, se activa muchas partes del cerebro. Hay algunas que son más importantes que otras, cuando uno memoriza o olvida. O sea que el cerebro trabaja en red. Pero el cerebro destina una zona al reconocimiento de caras. O sea, fíjate vos que un órgano que generalmente trabaja en red destina una zona específica al reconocimiento facial, porque es muy importante. Es la manera de sobrevivir, es la manera de saber si vos estás interesado en lo que digo, si vos te caigo bien o mal, es la manera de enamorarse, de cuidarse de los que no nos quieren. El cerebro le da mucha importancia al reconocimiento de caras y ya, como bien decís vos, en el segundo día los bebés pueden reconocer las caras. Y además, ya cuando nacen los bebés tienen un patrón del lenguaje como innato para recibir el lenguaje, y en diferentes
culturas ese patrón neuronal sería el mismo si uno nace en China o en Argentina. Así que los bebés son mucho más preparados que lo que plásticos para eso. Y tienen muchas neuronas. Claro. Las neuronas muchas veces hay un efecto que se llama en inglés pruning, que es sacar neuronas, como podar neuronas. O sea que los bebés y adolescentes tienen muchas neuronas y se va podando y quedan las que deben quedar. Eso es lo que le iba a preguntar, ¿cuáles son las etapas de la evolución? Porque a veces a los adolescentes le damos muchas responsabilidades y tienen todo como un movimiento neuronal que tiene muchas más posibilidades de ser adiestrado que los adultos, ¿no? Y realmente también me sorprendí cuando me entero de que en la tercera década recién se termina de constituir el cerebro. Entre la segunda y tercera década se termina de madurar el cerebro, entre 20 y 25 años termina de madurar el cerebro. Claro. Y las áreas frontales que están detrás de la frente, las áreas del cerebro anteriores, son las encargadas de la regulación del impulso, de las emociones, de la toma de decisiones. Esas áreas no maduran hasta la adolescencia. Claro, eso es importante conocerlo, pero cuando les exigimos a los adolescentes que sean responsables a la hora de tomar decisiones, a veces los padres somos demasiado duros. Doctor, ¿las neuronas muertas se recuperan? No, las neuronas muertas no se recuperan, pero hay otras áreas del cerebro que pueden tomar esa función. Por ejemplo, si yo tengo una lesión en esta área del cerebro y si las neuronas de acá se mueren, quizás otras áreas del cerebro compensan esa zona muerta. Por otra parte, hoy sabemos que si bien Cajal, el padre de las neurociencias modernas, un español que en 1906 ganó el premio Nobel, porque descubrió que la neurona era la estructura fundamental del sistema nervioso, él dijo, las neuronas no se regeneran. Hoy sabemos que en los adultos, en ciertas zonas, hay regeneración neuronal. Claro. Y además sabemos que el cerebro es muy plástico. Tu cerebro, el de la audiencia, el mío, está cambiando con esta interacción. Nos guste o no nos guste esta charla, el cerebro, la experiencia crea nuevas conexiones. El cerebro está en permanente cambio. ¿Y cómo podemos responder o cómo responde el cerebro actualmente con la cantidad de estímulos que estamos recibiendo? A veces tenemos que atender un llamado por celular mientras escribimos en la computadora y mientras nos están tocando el timbre en la puerta. El cerebro tiene que tomar todos estos estímulos y resolverlos. Bueno, eso se llama multitarea y eso no es bueno, baja el rendimiento cognitivo. Hay datos que la multitarea baja el rendimiento cognitivo y la anécdota que yo siempre cuento es que Kafka era conocido porque se sentaba 6-7 horas y salía un cuento maravilloso que influyó mucho de nuestras vidas. Hoy Kafka, imagínate a Kafka en una computadora, chequeando mails, haciendo un documento Word, leyendo los diarios, checando Facebook, Twitter, Instagram. Lo hubiese privado de los cuentos, porque uno no se puede concentrar con todo esto. Así que el uso de la tecnología es bueno, pero hay que hacerlo de forma moderada, porque aparte de las personas que tienen adultas, que tienen tendencias ansiosas, obsesivas y compulsivas, es como echar querosén a un fueguito. Porque vos decís, chequeamos, ¿y qué querés encontrar en un mail? Tenemos unos ¿Qué cuantos, querés encontrar en un mail? Acá en este equipo hay unos cuantos que no pueden parar, Y bueno, que pidan turno en Ineco Rosario.